Está grabando y vamos a compartir. ¿Dónde está? Acá. Bueno. Entonces, para cuentas nacionales, una breve mirada sobre 3 métodos para medir la contabilidad nacional. Un método se llama de producción, otro de ingreso, otro de gasto final. Los 3 tienen que dar algún tipo de equivalencia porque se trata de contabilidad. Tiene que dar igual en el total. No obstante, el último, el del gasto final, solo sirve para el total, no sirve para partes, empresas o sectores en particular. Ese es el método que vamos a usar para ver macroeconomía, precisamente porque tiene las variables de demanda y oferta finales que nos sirve para ver el comportamiento de la economía. Lo que interesa en economía es la teoría, ya les dije antes. La contabilidad es simplemente el orden que vamos a dar de las variables importantes en la economía. Vamos a ver el primero producción e ingresos juntos. Fijémonos acá, en el cursor tenemos un sector agropecuario a la izquierda y el sector industrial a la derecha. El método de producción se trata de tener en valores, o sea, cantidades por precios, menos los insumos, que también va a ser cantidades por precios, es decir, lo que usamos como insumos para producir algo, en cada uno de los sectores. Sector agropecuario, sector industrial. Podríamos tener una empresa particular, o sea, esto se puede partir hasta el nivel de empresa, o el total del país. Es valor bruto de producción, que es V de larga P, menos insumos. Ese es el método. Esa resta le estamos sacando lo que nosotros no hicimos. ¿Qué es lo que no hicimos? Los insumos. Los insumos los compramos, fueron hechos en otro lugar, pudo ser adentro del país o afuera del país, es otro tema. Pero lo que nos importa acá es que el método es una resta al valor bruto, al precio por la cantidad si estamos fabricando, en este caso, granos en el sector agropecuario, o en el sector industrial estamos haciendo harina. Bueno, tenemos que hacer para cada uno de los sectores esta resta. Entonces, fijémonos que acá a la izquierda tenemos que la suma de insumos por 25 que se compraron, se le agrega algún tipo de trabajo, contratamos personal, le pagamos salarios por 8, y la empresa, o las empresas de este sector, ganan 12. Si uno suma 25 más 8 más 12, tenemos que el valor bruto de producción del trigo es 45. Lo mismo podemos hacer en el sector industrial. Comprar este valor de granos por 45, fíjense este insumo acá, fíjense los insumos del sector industrial es el valor bruto de producción del agro. ¿Qué hacen con eso, que sería trigo? Lo trabajan para hacer, por ejemplo, harina, con otros trabajadores que le pagan 12, los números son todos inventados, y beneficio de 20, si sumamos todo, ¿sí? Tenemos 77, es 45 más 32. En este otro caso es 25 más 20. Ahora bien, ¿cómo se calcula esto de producción el valor agregado? Que en los clásicos sería el excedente, lo que vimos como excedente es el valor agregado, la torta. También se puede llamar el producto, así como los fisiócratas llamaban producto neto, ingreso neto, excedente. Bueno, es el mismo concepto. En las cuentas nacionales está perfectamente el mismo concepto clásico que lo están viendo con fisiocracia y que lo vimos en parte con el tema de Rafa y el texto que yo les mandé en tutorial, la visión clásica. Y entonces, fíjense que uno resta, en el caso del sector agropecuario, el valor del trigo, 45, menos 25 nos da 20. Está claro que estamos en una cuenta muy tonta, pero este es el método. 20 va a ser ese valor agregado,
o ese producto, o excedente, o producto. Cuando uno dice, bueno, subió el PBI de un país, estamos hablando de que sube esa resta de todo el país. Acá es un sector, lo mismo pasa acá. 32 es el valor agregado, que la cuenta sería, tengo un valor 77, le saco lo que compré, para no repetir, porque yo 45 no hice, lo hizo el otro sector. Entonces el valor agregado del sector industrial es 32, así como el valor agregado del sector agropecuario es 20. Uno podría decir, si el país fuera en estos dos sectores, el valor de la producción total es igual al valor agropecuario más el valor industrial. La suma de los valores de producción son el último renglón. Pero si quiero el valor agregado, fíjense que producción no es producto. Una cosa es cuando digo producto, hablo de esta resta. Cuando digo producción es la suma de todo. A la producción hay que sacarle lo que está repetido. ¿Qué es lo que está repetido? Bueno, por ejemplo, los insumos son consumos intermedios. ¿Qué quiere decir? Que este 45 de acá no me lo puedo asignar como un valor nuevo del sector industrial. Es un valor que se generó en el sector agropecuario. Entonces, ¿yo qué tengo que sumar? Los valores agregados. Sería lo que es el producto neto, el ingreso neto, que es 20 más 32. Fíjense, 20 más 32, 52. Ese sería el valor agregado total, lo que sería el país. Lo mismo, si quiero ver el ingreso del factor trabajo, tengo que sumar los salarios. Por ejemplo, 8 más 12. O lo que son los beneficios, todos los beneficios, 12 más 20. El ingreso total es el ingreso del factor trabajo más el ingreso del factor capital. Entonces tenemos 20 más 32 igual a 52, el valor agregado total. Este es lo que hicimos este último. Ingreso total es ingreso del trabajo más ingreso del capital. ¿Qué sumamos acá? Sumamos los salarios de todos más los beneficios de todos. Fíjense que ahí obtenemos 52, que es lo mismo que obtuvimos con el método de producción que estamos viendo. Era 52 también. Esta resta, entonces, está claro, ustedes lo pueden ver acá, es igual que esta suma. Por ejemplo, 20 es igual a esta resta, 45 menos 25, o de otra forma uno podría decir, bueno, sumo los salarios más el beneficio, y por otro método, que se llama método del ingreso, sumo los ingresos de los que participan en la producción. 8 más 12, y acá sería 12 más 20, da 32. Ya tenemos entonces el método del ingreso. Fíjense que tenemos salarios más el excedente bruto de explotación, otro nombre que se da a todo lo que no es salario. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Bueno, uno podría decir que alguno es más efectivo que otro. En problema de estimación, ¿y qué puede pasar con el método del ingreso? No, se lo digo directamente, puede haber trabajadores en negro donde su salario no aparezca, o sea, esto esté subvaluado, este salario. Y por el lado de las ganancias puede haber, para algo hay contadores muy buenos, que puedan hacer algún tipo de truchada para pagar menos impuestos a las ganancias o declaración de impuestos a las ganancias. Desde el punto de vista clásico, ustedes van a ver también este método muy persistentemente en Smith, en Ricardo, que es la suma del salario más el excedente bruto, o sea, sería la ganancia, la renta, la tasa de interés de los bancos, todo lo que no es salario, daría la torta también. Es lo mismo que el producto. Este método aparece bastante en los clásicos y se habla de una relación opuesta, de antagonismo, entre los salarios asalariados y las ganancias. Lo pueden ver en el capítulo 8 de Adam Smith, donde describe muy claramente en La riqueza de las naciones cómo es que hay una oposición, que es una torta que está disputada por dos clases. De eso vamos a ver más adelante cómo devienen los procesos inflacionarios. Los inflacionarios provienen de esa puja distributiva entre salarios y excedente. No así en general se suele difundir mucho, pero es bastante equivocado, el tema de la emisión monetaria. Pero eso lo dejamos más adelante. Pero digo, aparece este esquema de salarios y ganancias como un tema de conflicto. Vamos al tercer método, que es lo que nos importa, que solo vale para la totalidad de la economía. Fíjense que de este lado, la P de producto, no nos vamos a meter con BI, PBI, es decir, Producto Bruto Interno. Eso
lo dejamos para más adelante. Por ahora, el producto es ese excedente. Bruto y neto sería si tiene o no la depreciación de capital. Las maquinarias se gastan cada año y eso en contabilidad serían las previsiones por amortización, o sea, lo que se va amortizando de la máquina. Pero dejémoslo por un lado porque es un tema accesorio para lo que nos importa ahora. Producto bruto, lo vamos a dejar aparte. Lo mismo que el I, que significa interno, que significa todo lo que se produce en el territorio argentino. Y podríamos tomar el nacional, que es todo lo que los argentinos producen en el mundo, sin importar el territorio. Bueno, dejemos de lado eso. Tenemos el producto, por este lado, que es el lado de la oferta. El lado izquierdo sería el lado de la oferta. Fíjense que acá tendría que ir sumando, como dice acá, las importaciones, que las puse restando del otro lado. O sea, el producto, que es lo que se ofrece dentro del país, más, si esto lo pasamos sumando, más las importaciones, que es lo que nos ofrecen desde afuera, daría el lado de la oferta global o oferta total, que está del lado izquierdo de la igualdad. Del lado derecho, ¿qué tenemos? El lado de la demanda. ¿Y qué tenemos del lado de la demanda? Tenemos la C de consumo privado, el consumo de las personas, de todas las personas, todo lo que consumimos. Tenemos la I de la inversión, que sería el consumo de las empresas, la inversión privada, está hablando acá. Tenemos la G, que se suele hablar de gasto público, pero en realidad es consumo público. Y tenemos, por último, las exportaciones, que es la demanda de afuera. Así como las importaciones eran la oferta de afuera, las exportaciones es la demanda de afuera. El lado de la demanda está a la derecha, y el lado de la oferta, fíjense acá, digamos, está más claro, producto más importaciones es igual a consumo más inversión, más consumo público, más exportación. Esto solo es válido a nivel agregado global, porque es como si estuviéramos viendo simplemente qué es lo que se consume al final de la salida. Por ejemplo, un ejemplo típico, petróleo. Nosotros no consumimos el petróleo, consumimos la nafta. La nafta tuvo que tener un proceso de elaboración, por el cual el petróleo entra como insumo en una petroquímica, por ejemplo, y sale algún tipo de nafta o plástico. Y recién nosotros lo vemos de plástico cuando compramos algo de plástico. Es decir, no vemos el petróleo. Alguien podría hasta equivocarse y decir, bueno, entonces la petrolera no genera producto, porque no aparece en este método, porque nadie consume petróleo. No, bueno, entonces, ¿la solución cuál es? No podés ver sector por sector con este método. Solo podés ver la totalidad de lo que sale. Ahí seguro va a estar el petróleo, va a estar en los remedios que consumimos, en el plástico, en la química para usar la medicina, y en distintos productos de limpieza, por ejemplo, etc. Entonces, este tercer método sirve para todo y curiosamente, bueno, lo vamos a usar para entender la macroeconomía. Vamos a verlo bastante seguido, vamos a ver cómo lo ve el marginalismo a cada una de estas variables y cómo lo ve la visión clásico-keynesiana, vamos a llamarla así, la visión clásica, a cada una de estas variables. La van a ver de forma distinta, así como les dije que lo que discute la teoría económica es la causalidad. Por lo tanto, las causalidades van a ser distintas, pero ya llegaremos. Por lo pronto, ustedes ya vieron con Samuelson, en la unidad 3, cómo hay una definición de oferta y demanda. Pero acá vamos a ver un poquito más, desde las cuentas nacionales, aprovechando esto, cómo es que la demanda efectiva es la que permite explicar a la oferta. O sea, a cómo crece en la economía, a cómo se produce en el corto y en el largo plazo a partir de la demanda. Para eso vamos a ver un poquito otras filminas. Salgo de acá. Y voy a compartir, a ver cuántos somos 40, pero bueno, estoy grabando, después lo voy a colgar esto que estamos viendo. Lo que no puedo ver es el tiempo que tengo. Bueno. Voy a compartirles la otra filmina, que es esta. Vamos a ir para atrás. Y vamos a ver despacito esto.
acuérdense, vamos a ver algo bien sencillo. El método, acuérdense, es el método del gasto, que vimos recién, pero más sencillo. Vamos a empezar, supongamos que no hay Estado ni hay comercio exterior. Entonces, ¿qué nos queda? La Y acá es la P que vimos antes, el producto o el ingreso. El ingreso suele poner con Y, fundamentalmente porque hay I para inversión, I para intereses, I para ingreso, hay muchas I. Entonces, al ingreso, sería lo que se le paga por el producto a alguien, lo vamos a tomar como sinónimo, es el ingreso. Es igual a el consumo más la inversión privada. Entonces, generalmente se nos dice que en tanto consumo e inversión privada son variables que son independientes, lo consumen las personas y lo que consumen las empresas. ¿Cómo definiríamos el ahorro? El ahorro total de esta economía. Y el ahorro sería todo el ingreso que nosotros no consumimos. Por lo tanto, lo que nos sobra de ese ingreso que tenemos, a nivel país, por ejemplo. Entonces, lo podríamos poner como que S, acuérdense que la S es ahorro, viene del inglés, save, es el ingreso menos el consumo. Es como si hubiéramos pasado el consumo restando para el otro lado. Entonces, lo que nos sobra es el ahorro. Ese ahorro, fíjense, I menos C, si hacemos acá arriba, I menos C, ¿a qué es igual? A la inversión. Fíjense acá. Y el ahorro es I menos C, ¿y a qué es igual? A consumo más inversión. Lo ponemos acá, consumo más inversión menos consumo, I. ¿Qué quiere decir esta igualdad, que es una identidad ex post, siempre da igual? El ahorro siempre es igual a la inversión. Otra vez, vuelvo a la primera y única clase que tuvimos presencial. ¿Cuál determina a cuál? ¿El ahorro determina la inversión o la inversión al ahorro? Normalmente estamos acostumbrados a pensar que necesitamos un ahorro para invertir. Y parece muy lógico. Por eso es que nadie, y cuando digo nadie, digo al 99% de todos, no entiende lo que significa el principio de demanda efectiva. Que Keynes, ya hace más de 80 años, describió bastante bien. Keynes, también Kalecki, un autor polaco que antes que Keynes desarrolló varias cosas que hizo después Keynes. Pero se sigue sin entender porque hay una confusión en parte terminológica y en parte conceptual de lo que significa ahorro. El ahorro es esto que estamos definiendo acá. Es esta inversión, que es un flujo, menos un consumo, que es otro flujo. ¿Qué significa flujo? Cuando yo les hago una transferencia bancaria, por ejemplo, ustedes reciben una transferencia bancaria, en ese momento esto es un flujo. Cuando la plata llega y se acumula en su cuenta, ya no es más un flujo, es un stock. Como ustedes tienen una plata que van a gastar, están gastando un stock. El hecho de que a ustedes lo llamen a eso, tengo un ahorro, hace equivocar las ideas. Normalmente, este resultado que vemos acá, el ahorro siempre es igual a la inversión, esto siempre se da y se tiene que dar. Pero son dos flujos, tanto la inversión como el ahorro. Entonces, les pregunto, ¿cómo harían ustedes para, como uno supone que se quiere, aumentar el ahorro? Parece que me dieron más de 40 minutos. Así que seguiremos hasta que me echen. Si quiero aumentar el ahorro, tengo que hacer una de dos cosas. ¿Qué harían acá? Bueno, uno podría decir, si yo quiero que ese sea más grande, lo que está restando tiene que ser más chico. Normalmente la recomendación, ¿cuál es? Yo estoy en casa, tenemos que ahorrar. ¿Qué hacemos? Bajamos el consumo. Che, no comas tanto, no uses tanto tal cosa que se gasta y no tengo cómo comprarlo de nuevo. Fíjense que cualquiera daría que para ahorrar uno tiene que gastar menos, consumir menos en este caso, para nivel de una empresa, para nivel de una familia. Y en principio, desde la visión que nos dan a nosotros en la economía, para la economía total. Sin embargo, ¿qué podrían hacer para aumentar el ahorro de otra manera, que no se les ocurre en general? Para que ese sea más grande, ya dijimos, C tiene que ser más chico. Restar menos, entonces me va a quedar más. Tengo que viajar de vacaciones, entonces ahorro. No gasto tanto para gastarlo después más adelante. Sin embargo, yo podría hacer otra cosa. Aumentar el ingreso. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo te aumentas el ingreso? Yo tengo un salario. Ah, me aumento el salario. Bueno, eso no es posible. Ya no podemos, tenemos un ingreso fijo en general. Y por eso, generalmente cuando se habla de ahorro, se dice, ah, bueno, hay que bajar el consumo.
Cuando se habla de ahorro público, dicen, bueno, que el Estado gaste menos. Así hay más ahorro. Y habría entonces más inversión y estaríamos mejor. Esta idea es totalmente equivocada. Eso es interesante remarcar. Y vamos a ver por qué. Porque en general tenemos esta otra variable del ingreso que juega también. Imagínense, por ejemplo, que yo bajo el consumo de todo el país, con una gran devaluación, como el año pasado. Una gran devaluación hace que los precios suban más que nuestros salarios, entonces podemos comprar menos. Al poder comprar menos, estamos consumiendo menos, todos juntos. Si no nos suben los salarios igual que lo que se devaluó o lo que subieron los precios, consumimos menos. Nuestros salarios reales caen, nuestra capacidad de consumo real cae. Entonces, ¿cómo hacer para no evitar ver lo siguiente? Si yo consumo menos, el ahorro debería ser más grande, ¿no? Sin embargo, vayamos a la ecuación de arriba. Si yo consumo menos, ¿qué es lo que se reduce también, junto con el consumo? Y está claro que el ingreso. Si yo reduzco C, y C más I es igual al ingreso, el ingreso también va a ser más chico si C es más chico. Por lo tanto, volvamos a bajar. Si yo bajo C, ¿qué es lo que va a pasar en esta ecuación? Si bajo C, va a bajar Y también. Perdón. Va a bajar Y. Entonces, ¿el ahorro cómo va a quedar? Igual. O sea, en el país, cuando se baja el consumo, también baja el ingreso. Y por lo tanto, el ahorro no crece, queda igual. Fíjense que el título de este texto, de esta reunión, la inversión determina el ahorro. Estamos diciendo que el ahorro no lo podemos manejar. Es decir, uno quiere bajar el consumo y baja el consumo y también baja Y. ¿En cuánto? En la misma proporción, porque Y es la suma de C más I. Si yo bajo C, también bajo Y. Si yo bajo C por 1, baja Y por 1. Y la resta es lo mismo. O sea, el ahorro ni se movió. Entonces, estas son las paradojas del ahorro. ¿En dónde está la confusión? Que no se tiene en cuenta esta ecuación. ¿Cuándo no la tenemos en cuenta? Y cuando el ingreso es fijo. ¿Y cuándo el ingreso es fijo? Y bueno, en el país no. En nuestra vida sí. Nuestro ingreso, por ejemplo, es lo que ganamos de salario, que está fijo. Si yo consumo menos, me va a quedar más. Eso es evidente. Pero si, como en el caso de la macroeconomía y las cuentas nacionales, la Y, que es el ingreso de todos, también cae, el ahorro no se va a mover. Piénsenlo de otra manera, otro ejemplo. Yo y todos, para mañana no consumamos, qué sé yo, todos 10 pesos, todo el país no consume 10 pesos de lo que iba a consumir mañana. ¿Qué significa? Que todos los que vendían a nosotros los productos van a ganar 10 pesos menos, multiplicado por la cantidad de gente que compra 10 pesos menos. Entonces, lo que yo ahorro, ¿qué es? Un desahorro del otro, que vende menos. Entonces, cuando yo sumo los dos ahorros, mi ahorro se anula con el desahorro del otro. Eso es lo que estoy diciendo con esto. Por eso es falso decir que bajar el consumo, bajar el gasto, ahora vamos a verlo con el Estado, o ahorrar más implica que vaya a haber una mayor inversión, porque directamente yo no puedo mover el ahorro. Siguiente filmina dice, bueno, el ahorro nominal está determinado por la inversión nominal y no al revés. O sea, vamos para atrás otra vez. Lo único que nos va a quedar acá como causalidad, dado que el ahorro no lo puedo mover, la única que nos queda es que la inversión suba y por lo tanto haya más ahorro. Es decir, lo que dice Keynes. La inversión es la que mueve el ahorro. El ahorro, como no lo puedo mover, no puede mover a la inversión. Por lo tanto, nos quedará por ver cómo se hace, ¿no? ¿Se acuerdan que Macri decía lluvia de inversiones? No le dieron bola. ¿Es difícil mover la inversión? Bueno, hay que saber a qué responde la inversión. Pero lo que podemos ver acá es que es un error muy frecuente pensar que con más ahorro va a haber más inversión. En realidad es la inversión la que toma el efecto autónomo respecto al ahorro,
O sea, el efecto causal. La causalidad va de derecha a izquierda, acá, de derecha a izquierda, de la inversión al ahorro, y no del ahorro a la inversión, es lo que decía Keynes. Cosa que esta cosa tan sencilla está totalmente perdida en los comunicadores de la prensa y en los mismos textos. Ustedes no van a encontrar que se les explique esto en los textos. El principio A, el principio de la demanda efectiva, determina el total de ingresos y gastos. Por definición, el ahorro es un pedazo de los ingresos que queda después de deducir los gastos en consumo. Esta definición es lo que vimos recién acá. ¿Sí? Si queremos, esto ustedes lo pueden, después cuando tengan la grabación, leerlo. Suponga que se ha hecho un intento por aumentar el ahorro en la economía, por persuadir a sus agentes de reducir el gasto de consumo. ¿Qué pasará? Bueno, es lo que acabo de decir. La caída de consumo se reducirá lo mismo que el ingreso, por lo tanto, sin cambios, el ahorro. Por otra parte, el aumento del nivel de inversión es independiente. Sin la reducción del consumo, ¿qué es lo que se producirá? El aumento del gasto de inversión aumentará la renta en la misma cantidad y en la misma medida. Y por definición, el consumo no ha cambiado y el ahorro aumentará. Vamos de nuevo para atrás. Si yo aumento la inversión, fíjense que es C más I y consumo no lo toco. Si aumento la inversión, aumenta Y. Por lo tanto, si aumenta la inversión, vamos a la última, aumenta el ahorro. O sea, por lo que vamos a terminar viendo hoy, es la inversión la única que puede hacer mover el ahorro. Y el ahorro es un flujo, no es un stock de dinero que tenemos guardado. Por supuesto que para gastar algo necesitamos ese stock, pero eso no es el ahorro. El ahorro es el flujo anual, como lo es la inversión, como lo es el ingreso. Si yo tengo stock guardados de otros años, los puedo usar para invertir. Pero eso no va a ser el ahorro. El ahorro es lo que en ese año se produce por un efecto del ingreso menos lo que consumimos. Vamos a ir, ¿qué pasa si hay sector público? El sector público gasta una cantidad G, de los cuales G sub I la vamos a llamar a la inversión pública, por ejemplo, hacer caminos, puentes, centrales eléctricas, etc. Y G sub C sería la parte del consumo público, que es lo que va para salarios, para el presupuesto del Estado, justicia, educación, salud, etc. ¿Cómo nos queda la ecuación que vimos recién de cuentas nacionales? Y igual al consumo más la inversión privada más lo que gasta el Estado. Una parte la gasta en consumo, una parte la gasta en inversión. ¿Cómo me queda el ahorro? El ahorro, dijimos, es el ingreso, acá S, igual al ingreso, menos, pasamos restando el consumo, como antes, y ahora también pasamos restando el consumo público, G sub C. Entonces, ¿esto a qué nos va a quedar igual? Y nos va a quedar igual, si vemos esta ecuación de acá, vemos acá. Acá primero. Si yo paso C y paso G sub C, va a ser igual a la inversión privada más la inversión pública. O sea, esta S, ahorro, va a ser igual a toda la inversión. En este caso va a haber inversión privada, la I, que está acá, e inversión pública, G sub I. Acá lo vemos al final. G sub I más I va a ser igual a la suma de los ahorros. Uno puede dividir en dos los ahorros. Un ahorro privado, que ahora como metimos el Estado, ¿de dónde saca el Estado de dónde gastar? En este modelo sencillo, vamos a suponer que lo saca de impuestos. Y acá aparece la T de tax, de impuestos. Entonces, a nuestros ahorros privados, ¿cómo se definen? Como el ingreso nuestro, menos lo que consumo, y ahora menos lo que pagamos de impuestos al Estado. Fíjense que el ahorro que nos queda entonces es Y menos T menos C. Y es la renta disponible del sector privado, el ahorro público a su vez se da de esta manera. El ingreso del Estado es T ahora, fíjense, como nosotros pagamos T, el ingreso del Estado es T, lo que gana el Estado es T, nuestros impuestos, menos lo que gastan el Estado en consumo público. O sea, el ahorro público, S sub G, es igual a T menos G sub C. Y el ahorro privado, ¿a qué es igual? Al ingreso menos T menos C. Entonces, como sabemos que el ingreso es igual al ahorro, y el ahorro es la suma de los ahorros,
Fíjense que el título se llama La suma de los ahorros no genera la inversión. La suma de los ahorros es el ahorro privado más el ahorro público. Fíjense acá tenemos. La inversión pública más la privada es igual a el ahorro privado más el ahorro público. Acá tenemos la ecuación. Fíjense, voy a leerlo así, después tienen tiempo si lo tienen que repasar. La caída del consumo en algo, está mal escrito acá, se reducirá la caída del consumo acá. Reducirá la inversión y dejará ahí, tanto como el ahorro público, el ahorro privado, sin cambio. ¿Por qué? Fíjense, si yo reduzco C, a ver si puedo verlo. No, no lo puedo ver. Me falta meter esta ecuación de acá. Si yo reduzco C, va a reducir Y, ¿sí? Fijémonos, si reduzco C, reduzco Y. O sea, acá esto queda sin cambios. Si yo quiero ahorrar otra vez bajando C, igual que antes, va a bajar Y. Esto no se va a modificar. ¿Cuál es otra manera de subir el ahorro privado? Bueno, bajar los impuestos. O sea, que el Estado me cobre los impuestos es una medida que siempre están pidiendo los capitalistas, los inversores, la gente que está podrida de que les cobren impuestos. Entonces fijémonos qué pasa en el agregado, en el total. Si yo bajo los impuestos, aumenta el ahorro privado, ¿sí? Aumenta el ahorro privado. Pero si yo bajo T, también se reduce el ahorro público. ¿En cuánto? En lo mismo. Por lo tanto, el ahorro total del país, ¿cómo queda? Cero, suma cero. Siempre va a sumar cero. ¿Y qué va a pasar entonces? Que el nivel de inversión privada y pública no se va a ver afectada por lo que pase con el ahorro. Porque es una suma cero, no puedo mover los ahorros. Este esquema se repite lo que dijimos antes, cuando no teníamos Estado. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, podemos... ya está. Esto es otra cosa que se dice mucho. Ahorremos, el ahorro público tiene que subir gastando menos. ¿Le suena? Hay que gastar menos porque el ahorro público va a mejorar la inversión. ¿Cuál es la idea esa? Y que si este ahorro aumenta, va a aumentar este lado. Bueno, si yo bajo el gasto en consumo público, el ahorro público crece, en principio. Pero siempre miren la ecuación total. Vamos para atrás. Acá. Si yo gasto menos, G sub C, va a caer también el ingreso, o sea, el producto. O sea, vamos de nuevo para acá. Si yo gasto menos de T en 1, supongamos que, perdón, en G sub C, si yo gasto menos G sub C en 1, Y también va a bajar en 1. Por lo tanto, lo que se ahorra acá, se desahorra acá. ¿Qué estaría diciendo? Que si el Estado gasta menos, el ingreso, el producto del país, también se reduce. ¿Qué es lo que pudimos ver en todos estos últimos 4 años? En que cuando se devaluaba, también se reducía el gasto real público y entonces no había un ahorro. De alguna manera es como decir que el ahorro desaparece. Yo ahorro y no compro a nadie, pero no pasa nada si yo lo hago, no muevo nada. Pero si todo el mundo lo hace, un montón de empresas empiezan a cerrar y quebrar, porque no venden, como pasaba antes. Un fenómeno de 90, porque nadie podía comprar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están vinculados. Los ahorros no pueden mover a la inversión. Vamos al último caso, que es meter a el comercio exterior. Fijémonos acá. Ahora vamos a agregar la ecuación más grande, la más extensa, que es el lado de la oferta, como vimos antes, importaciones más el producto, igual a consumo privado, inversión privada. Acá estamos metiendo la G dividida en 2, para poner que hay una parte que es inversión pública y una parte que es consumo público más exportación. Este es el lado de la demanda, el lado derecho, el lado izquierdo es el lado de la oferta. Hacemos el mismo proceso para ver lo que se llamaría acá el ahorro externo.
O sea, tenemos un ahorro privado, teníamos un ahorro público, y ahora va a aparecer un ahorro externo. Se llama ahorro externo equivocadamente también, porque nadie ahorra de afuera para nosotros. Pero se suele llamar ahorro externo a los ingresos que tienen los de afuera, desde Argentina. ¿Cuáles son los ingresos? Y cuando compramos cosas afuera, las importaciones son un ingreso de los de afuera. Acá está, fíjense, el ahorro de afuera, acá abajo, es M. ¿Y cuáles son los egresos de los de afuera? Las expo, las exportaciones con la X, que es lo que nosotros vendemos. Ellos nos tienen que pagar. Tenemos una resta ahí. ¿Y qué otra cosa? Acá aparece una R, que bajo todo concepto estamos metiendo el tema financiero. Es decir, uno tiene flujos financieros, préstamos, pagos de intereses por la deuda, que entran y salen. La R puede ser positivo o negativo, y eso me da, vamos a suponer que los de afuera están recibiendo más pagos, lo ponemos acá como positivo, sumado a las importaciones, es lo que, el ingreso que tienen los de afuera. Entonces, con los de afuera me estoy refiriendo a los residentes de afuera de Argentina, que reciben esos dólares. Por eso se habla de un producto nacional, que ponemos acá, que lo vamos a ver cuando veamos más cuentas nacionales, que es sacándole la renta de los factores del exterior, sería la R, que es lo que ganan los de afuera, neto. Por otro lado, fíjense que está ahí, pasé restando la M. O sea, de acá se pasó restando la M. Sigamos viendo más adelante. Puedo dividir acá abajo, tratando de ver esta ecuación, R, dividir en dos. La R, que serían los flujos financieros de los privados, y los flujos financieros del Estado. A esta R la divido en dos. Simplemente para usarla en la ecuación donde voy a tener un ahorro privado, un ahorro público y un ahorro externo. Entonces, todo el mundo llama a este ahorro, ya decimos, SX igual a R más M, que es lo que reciben financieramente y por importación, por nuestras importaciones, los exportadores de afuera, menos nuestras exportaciones que ellos compran. Eso me da un ingreso, que sería ese flujo de un ingreso de los de afuera, menos el egreso de los de afuera, lo que ellos consumen, el total de los de afuera, que eso se llama el ahorro externo. La R la dividimos en dos, tanto sea porque yo pido un crédito al exterior en mi empresa privada, o lo pida el Estado. La deuda externa, por ejemplo, que después tenemos que pagar los intereses, o los intereses que tiene que pagar una empresa privada. Entonces, lo dividimos en dos. Y hacemos estas dos cuentas, que es lo mismo que antes. La suma de la inversión pública más la inversión privada va a ser igual a la suma de los ahorros. Ahorro privado, ahorro público, ahorro externo. Fijémonos que el ahorro privado, ahora le agregamos una resta más, que es lo que nosotros pagamos neto de intereses por los préstamos de afuera, además de lo que pagamos de impuestos, además de lo que consumimos. Con ese ingreso me da el ahorro privado, más el ahorro público. ¿El ahorro público qué es? Lo que gana el Estado, menos lo que consume el Estado, menos lo que paga en neto de flujo de intereses por la deuda, por ejemplo, el público. Eso me da el ahorro público. Y por último, el ingreso de los de afuera, dijimos, era lo que pagamos neto el Estado, lo que pagan neto los privados, lo que pagamos por importaciones, menos lo que nos pagan por exportaciones. Eso sería el ahorro externo. Entonces, si alguien quisiera mover el ahorro externo, vamos a empezar por el externo, para hacer crecer las inversiones, con esta idea de estar en el mundo y el ahorro externo, uno podría decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo reducir las exportaciones nuestras, esto no lo van a escuchar porque claramente va en contra del sector exportador, pero si uno reduce las exportaciones, aumentaría el ahorro de los de afuera, y ese ahorro de los de afuera podría mejorar nuestras inversiones. Bueno, no pasa. ¿Por qué? Porque si vamos a la ecuación total, vuelvan siempre acá, ¿qué pasa cuando X cae? Si X cae en 1, Y cae en 1, ¿sí? Pues está sumando. Entonces, si X cae, Y, ¿dónde está? Acá. Cae acá. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el ahorro externo, disminuye el ahorro privado. Suma 0.
Lo mismo pasaría si quiero hacer crecer RG y RP, que serían los flujos que estoy pagando netos por préstamos, porque sería intereses de la deuda, por ejemplo, netos. El Estado y los privados, perdón, los privados y el Estado. Si eso hago crecer, ¿qué pasa? Decrece acá el ahorro público y decrece acá el ahorro privado, o sea, suma cero. Lo mismo pasa, repito todo lo anterior, si yo quiero bajar los impuestos, van a bajar el ingreso por impuesto del Estado, por lo tanto suma cero. Lo mismo pasa con si trato de bajar el consumo o si trato de bajar el consumo público, nos vamos a la ecuación de arriba y si bajo el consumo o si bajo el consumo público, como están sumando, va a bajar Y. Por lo tanto, va a bajar Y y se va a sumar cero. De tal manera que cuando les digan que hay que ahorrar más para que haya más inversión, pueden directamente ustedes enseñarles que eso no puede pasar. A lo sumo, lo que puede estar diciendo esa persona que se equivoca es que usen un stock que no se llama ahorro, que es cosa que tenemos de otro periodo, en una cuenta bancaria, en un bono, en acciones, y usarlo para comprar algo por encima de lo que está pasando este año. Es un stock acumulado que se usa para poder gastar más de lo que es el ingreso actual y hacer subir, en tal caso, la inversión. En próximas reuniones veremos entonces cómo es que uno puede hacer mover la inversión, tanto de la teoría marginalista como de la visión clásico-keynesiana. Acá yo daría por finalizado y vamos a las preguntas. Yo voy a dejar, en tal caso de... Bueno, sigo grabando, pero a ver si puedo manejar los micrófonos. Bueno, o manejen, a ver, cómo hacer para manejar los micrófonos, nunca lo hice esto. Empecemos con alguien que por el chat que me quiera preguntar y les voy diciendo uno a uno que abra el micrófono, para que no abran todos juntos el micrófono. Alguien por el chat tiene una pregunta, me lo pone por el chat y le digo quién es. Bueno, vamos yendo por orden. Preguntas de esto, fundamentalmente, escucho, o mejor dicho, leo.